crisis de líderes sociales. Desafortunadamente, y esto no me gusta, bueno, hay cosas que sí son buenas, positivas, que les he leído a través de estos envíos de las predicciones, pero hay otras que son muy nefastas y muy negativas y no me gusta hablar del tema, pero ¿qué hacemos si esa es una realidad? Gracias, Diego Barón, por los tintos. El cafecito. Siguen las desapariciones de líderes sociales, masacres y muerte de estos líderes en Colombia. Este año y el 2022 van a ser de desapariciones y van a ser de falsos positivos y van a ser de más masacres y los líderes sociales van a llevar del bulto. Unos sí son líderes sociales, otros desafortunadamente no, pero con todo lo que está pasando, bueno, Rocío me manda unos whiskycitos, gracias Rocío, muy rico, muy rico, de que todo se ha centrado en la pandemia, se ha descuidado muchas cosas. Y los grupos emergentes, los grupos de narcotráfico, de grupos de extrema derecha, de extrema izquierda, grupos que son delincuencia organizada, desorganizada, común, grupos que salieron de guerrillas y paramilitares, se están peleando por el control de las zonas, el poder de las rutas cocaleras, el poder de las extorsiones. O sea, eso está bravo y en las ciudades también. Eso no es solo una cuestión en la selva o en el monte por allá metidos. Vamos a ver, desafortunadamente este año va a seguir, el año pasado fue terrible, este año va a seguir y en el 2022. Más de 250 líderes han sido asesinados este año, según Indepaz. Eso yo se los dije, se los leí. Qué tristeza, hay que orar mucho, porque hay mucha gente inocente y familias inocentes. Eltiempo.com, 8 de noviembre del 2020. Después del acuerdo de paz, el 52% de los líderes sociales fue asesinado en este gobierno. Entonces, es muy, muy difícil la situación. Elespectador.com, 3 de agosto del 2020. Así sucedieron más de 30 masacres en Colombia en lo que va en el 2020. Ay, Dios mío. Y esto no es solo en Colombia, en México también y en muchos otros países. Semana.com, 26 de agosto del 2020. ¿Cuáles son las razones por las que aumentan las masacres en Colombia? Un artículo muy interesante para que ustedes entren y lo miren. New France 24.com, 9 de septiembre del 2020. En nueva masacre en Luta, Colombia. Matan a 3 militares de líderes, matan a 3 familiares de líderes sociales asesinados. France24.com, 1 de noviembre del 2020. ¿Qué hay detrás de las masacres de jóvenes en Colombia? Lo que llamamos falsos positivos. CNN en español.com, 17 de agosto del 2020. Los líderes sociales siguen siendo el blanco de los grupos armados y delincuenciales en Colombia. Las más recientes, las masacres no paran y hay temor entre los defensores de derechos humanos por el posible recrudecimiento de la violencia previo a las elecciones de 2022. En Colombia, 168 líderes sociales han sido asesinados en el año 2021, según cifras de Indepaz, en comparación con el año 2020, en donde 310 personas fueron masacradas por sus labores sociales. En el país hubo una reducción considerable en este tipo de muertes. Las regiones con más índices de asesinatos fueron Cauca con 31 casos, Antioquia con 23, Nariño con 16, Valle del Cauca con 15 y Chocó con 13 asesinatos. Los líderes sociales que han asesinado son en su mayoría indígenas y campesinos. En primer lugar, indígenas, 55 este año, y campesinos, sumando todos, son 51. Son cifras del horror. Y es disputa por los territorios de esas comunidades. Los asesinatos más recientes de líderes sociales son los de Freddy Pestana Herrera, presidente del Consejo Comunitario de Acandí Chocó, y el de Cristina Cantillo, una reconocida defensora de derechos humanos de las comunidades LGTBI en Santa Marta. Para Indepaz, Colombia también cerró el año con 92 masacres que dejaron lamentablemente 326 víctimas.
Cauca reportó 14 masacres y 46 muertos, Antioquia 14 masacres y 52 muertos, Valle del Cauca 12 masacres y 47 muertos. Esta acción busca intimidar a la población, también acciones de venganza, de justicia por mano propia, pero está muy asociado a la presencia de grandes estructuras de criminalidad común, al tráfico de armas, al tráfico de cocaína y los negocios del narcotráfico, explotación de oro. Pero, ¿por qué el Cauca sigue encabezando las cifras de asesinatos de líderes sociales y masacres? Un departamento que cuenta con 20.000 hectáreas de coca y una producción anual de 954 toneladas, un factor que ha permitido que hayan unas disputas importantes por parte de grupos armados organizados por el control territorial. En cuanto a los firmantes del acuerdo de paz, 48 han sido asesinados, entre ellos 4 mujeres. Colombia, según el diagnóstico de Human Rights Watch, es el país que más asesina a líderes y defensores de derechos humanos y tiene fallas estructurales en la formación de sus policías, pues no pueden considerarse aislados los 25 homicidios y 60 lesiones oculares que ocasionaron a manifestantes o transeúntes en el año pasado. No pensé que iba a ser tan pronto. En su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos, Human Rights Watch presentó el correspondiente a Colombia con un balance muy negativo para el gobierno Duque por el incremento de asesinatos, amenazas y violaciones a líderes sociales y manifestantes en 2021. El gobierno ha adoptado medidas que son insuficientes e inadecuadas. El investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, dijo que este es uno de los países con los más altos índices de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, si no el mayor del mundo. Desde 2016, en Colombia han asesinado a más de 500 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Esto quiere decir que Colombia probablemente sea el país en el mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos. La organización Human Rights Watch, de notable influencia política en Washington, fue crítica con la administración, según dijo, puesto que a pesar de que en el acuerdo de paz se crearon mecanismos para proteger a los líderes sociales, el gobierno no los activó. Hace falta que se implemente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad prevista en el acuerdo de paz y cuyo objetivo es desmantelar a los grupos armados. En el capítulo dedicado a las violaciones de derechos y abusos de la fuerza de la policía durante las manifestaciones sociales, Human Rights Watch presentó una alarmante cifra de agentes que estuvieron involucrados en muertes de manifestantes. Hemos documentado evidencias que implican a la policía en al menos 25 homicidios. Hemos tenido información acerca de cientos de detenciones arbitrarias. Según la ONG internacional, más de 50 manifestantes fueron víctimas de disparos que les produjeron lesiones oculares en daño permanente. Además, documentaron varios casos de violaciones sexuales durante las marchas que se atribuyeron a los uniformados de la policía. También tenemos reportes de cerca de 60 casos de lesiones oculares de manifestantes o transeúntes, así como de algunos casos de violencia sexual por parte de miembros de la policía. El investigador Juan Papier dijo que estos abusos policiales no pueden ser calificados como hechos aislados, como lo ha intentado hacer creer el gobierno, y recordó que en 2019 y en el 2020 también se presentaron violaciones de derechos contra los participantes de las protestas. Estos son hechos que reflejan fallas estructurales y que requieren, que exigen una reforma policial profunda y seria. Human Rights Watch le hizo un llamado al presidente Duque para que adopte medidas eficientes que protejan a los líderes sociales, además de garantizar el derecho a la libertad de expresarse en las protestas sociales en Colombia. Tumaco, en el suroccidente colombiano, es un territorio rico en paisajes y recursos naturales. Pero desde hace 20 años en este lugar se disputa una guerra por el territorio a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016. Aquí el tráfico de drogas silencia a quien trate de oponerse. Los líderes sociales tratan de llevar un registro de lo que sucede en el municipio. Adriana Lorena, por ejemplo, reporta desplazamientos forzados y asesinatos selectivos. Por esto ya ha sido amenazada y obligada a salir del barrio donde vivía. Antes trabajaba directamente con la comunidad. Ahora, por protección, lo hace desde una oficina. Sí, he sufrido amenaza, atentado, panfleto, me han tocado la puerta a las 3 de la mañana, he perdido 2 amigos, no ha sido fácil, 2017 y 2019. Atentan contra los líderes porque al hacerlo silencian a las comunidades, dice Adriana.
pero es duro porque uno termina de hablar con un compañero o compañera y a los 5 minutos la noticia lo mataron. Es terrible, no se lo deseo a nadie, pero ese es el flagelo. Los líderes llenan el vacío del Estado. Se adentran en espacios donde no existe la ley. A Uberley Ramírez lo amenazaron por trabajar con personas en situación de calle. Los traficantes utilizan a los consumidores y no les interesa perderlos como clientes. Los líderes sociales en el Pacífico, no solo en Tumaco, en algún momento renunciamos a nuestra suerte. Ya nos abandonamos realmente a los brazos del destino. Y es así como un líder social todos los días sale de su casa sin saber si va a volver. Ramírez ayuda también a los jóvenes reclutados a salir de estos grupos armados. Para que todo conflicto llegue a su fin, tienen que aparecer personas dispuestas a mediar en cualquier condición, a servir de puente para que aquellas diferencias se puedan conciliar. Creo que en Tumaco necesitamos personas que estén dispuestas a poner el pecho para que futuras generaciones puedan disfrutar de la belleza que el Pacífico nos ha regalado como territorio. Lo mismo opina Silvia Meza, quien trabaja por las mujeres trans y las trabajadoras sexuales de la ciudad. Su liderazgo le permite apoyar a las mujeres en contextos de riesgo donde resulta casi imposible exigir sus derechos. Nosotros como líderes sociales a veces nos vemos expuestos a la problemática y a las amenazas y a las advertencias, es porque nosotros no callamos, nosotros hablamos la realidad. Entramos a ciertos lugares, pero a reconocer lo que verdaderamente nos está afectando a nosotros como sociedad común. La única opción que tienen los líderes es cuidarse a ellos mismos. He tratado de trabajar de una manera muy discreta y una manera muy abierta, pero a la misma vez con mucha inteligencia y llegando a muchos lugares donde verdaderamente las comunidades necesitan un líder y necesitan una voz que hable por ellos. En 2020 en Colombia asesinaron a más de 160 líderes sociales. Para Adriana González, estos crímenes traen como consecuencia miedo y silencio. Se excluye una comunidad, se pierde un liderazgo, se pierde un sentir de unas necesidades, de una voz, de una lucha. Y es muy difícil retomar esa labor después que se pierde un compañero. No obstante, los líderes sociales de Tumaco seguirán trabajando por sus comunidades, protegidos solo por su voz, esperanzados en seguir construyendo un mundo más justo, aunque esto les cueste la vida.